otras voces diferentes a las que en los últimos días hemos escuchado. Todo esto, todo conflicto es en esencia, una exposición a narrativas, más allá de lo que se ve. Hay unas narrativas, hay unos discursos que se construyen y, por supuesto, hay discursos que fomentan o promueven cierto tipo de actitudes y habrá otros que vayan en función de otro tipo de actitudes. Y esto no es para decir que habrá, en este caso, actitudes buenas o malas, sino para decir que toda actitud es la respuesta a una narrativa. Antes de iniciar con conceptos y cosas, quisiera contarles, sé que muchos aquí me conocen por mi ejercicio en docencia, porque puede haber estudiantes que que fueron estudiantes míos, por diferentes cosas que han pasado, pero hay parte, como inicié hablando de narrativas, quiero situarme también en una narrativa que tiene que ver con quién soy yo. Y quién soy yo no como docente, no como psicólogo, no como profesional que vive en unas condiciones específicas, sino como ciudadano del mundo que también tiene una historia y que esa historia se amarra a lo que está pasando en este momento y toma una posición. Esa posición tendrá mucho que ver con lo que voy a presentar aquí, que no será distinta a otras posiciones en algunos lugares, pero que podrá seguramente tomar distancia de otras tantas también. Eh, yo nací en el año 82, hace ya bastantes años, voy a cumplir 39 años esta semana, la misma semana donde seguramente seré padre por segunda vez. Es decir, en este momento podría mi esposa empezar a dar a luz y tal vez me tocaría irme si eso sucede. Pero estoy aquí justamente porque me parece importantísimo poder acompañarlos, poder estar y contarles algo de lo que he visto. No nací, a pesar de que hoy por hoy tengo la fortuna de vivir en ciertas condiciones donde lo que entiendo, lo que me rodea es bienestar, y donde por fortuna en los últimos días yo no he escuchado ni he sido directamente eh, permeado por los sucesos de violencia generales de toda la ciudad. Es decir, lo que he visto, lo he visto por videos, como muchos seguramente, pero yo no lo he vivido de manera directa. Igual debo decir que conozco y he visto esto con mis propios ojos, lo he tenido que habitar. Yo nací en un hospital público, vengo de los barrios de la ciudad de Cali, nací en el hospital de Alfonso López, crecí en el barrio Andrés Sanín, viví en barrios como Andrés Sanín, Puerto Mayarino, el 7 de agosto, Floralia, conozco lo que sucede, no he, eh, trabajé en la Casa de Justicia del Distrito de Agua Blanca hace muchos años, en el año 2005. He trabajado, he estado en cárceles, la cárcel de Popayán, la cárcel de hombres, la cárcel de mujeres, en Armenia, en fin, en diferentes escenarios del conflicto. He tenido la posibilidad de ver la pobreza en este país en lugares como Ocaña, en el norte del Santander, en Quibdó, en el Chocó, en Tumaco, Nariño, en Putumayo, en Orito y en Puerto Asís, donde he tenido la posibilidad de trabajar. Es decir, todo esto para decir Estos que nueve, porque si por ahí estaba viendo los que estaban conectados, estaba viendo al psicólogo. hay alguien que nos abrió el micrófono. Grace, creo que tienes tu micrófono abierto. Gracias, Grace. Entonces, he visto todos los horrores que nos rodean y que además nos traen a este momento coyuntural. Los he vivido, estudié en colegio público, hice parte de grupos juveniles, Asociación de Estudiantes de Secundaria de Cali, el movimiento Hablando Claro en su momento, en fin, el Consejo Metropolitano de Estudiantes de Secundaria. eh, en fin, duré 15 años tratando de graduarme de la universidad porque, al igual que muchos de los estudiantes que aquí están, no tenía dinero. Entonces, el único recurso para poder estudiar en una universidad privada, porque no tenía acceso a una universidad pública, pues el único recurso era pagar materia por materia hasta que algún día me graduara.
y optar por becas y cosas como sé que muchos de los que están aquí lo han hecho. Conozco esas situaciones, esas instancias, pero también conozco otras. Es decir, habiendo habitado eso, habiendo vivido en las condiciones en las que seguramente viví, viniendo de la familia que vengo y del contexto que vengo, también he visto otras cosas. Y por eso como ciudadano también es mi deber empezar a visualizar qué otras cosas puedo hacer en medio de esta coyuntura. Sí, porque está claro que la coyuntura ha ido creciendo y claramente necesitaremos empezar a mirar soluciones, porque no nos podemos quedar en el mismo lugar, habitando el mismo lugar. Como inicié en este espacio, voy a reiterar algo que ya mencioné antes, y es que todo conflicto se amarra a una narrativa o a un conjunto de narrativas, y cada una de esas narrativas tiene que ver con las diferentes posiciones que ocupamos, cada uno de nosotros. No solamente yo, no solamente unos contra otros, y no hay técnicamente narrativas correctas o incorrectas, todas tienen un lugar de validez, y justamente ese es el primer lugar que hay que reconocer. No estoy diciendo con esto que haya cosas más justas o injustas, estoy diciendo que habrá que, para encontrar soluciones, empezar a identificar cuáles son todos los discursos que están en medio de toda esta situación, porque hay demasiados. Y la segunda parte tiene que ver con qué hacer con nosotros en esta situación en concreto. Es decir, en este momento, como estamos atravesados ya por tantas emociones al mismo tiempo, necesitaremos entonces ser capaces de recogernos un poco para mirar qué nos queda por hacer, ¿sí? ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Qué no hemos hecho? Entonces, antes de empezar, quisiera proponer un par de preguntas, y si hay una o dos personas que quieran contar algo sobre esas preguntas, estará bien, pero no es necesario que lo hagan. Es decir, no es necesario que en este momento todos los que estamos aquí presentes hablemos de eso, ¿sí? Simplemente quiero proponerle que por lo menos ahí en su computador, en su dispositivo móvil, en donde se encuentre, se permita en este momento generarse un par de interrogantes sobre lo que está sucediendo ahora mismo, no con la ciudad de Cali, no con Colombia, sino contigo también, ¿sí? No para tomar distancia de eso, sino para entender dónde estoy en este momento yo y por qué tal vez a partir de esa sensación me he permitido llegar a este espacio. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles es que hagan un breve recorrido por los estadios emocionales o los estados emocionales sobre los cuales han habitado en estos últimos días. ¿Cuáles han sido las emociones? Incluso si tienes papel y lápiz ahí a la mano, que puedas recorrer un poco estas emociones, ¿sí? Todas, todas las que creas que han hecho parte de tu propia existencia en los últimos días. ¿Cómo, cómo has percibido? No te sitúes en los hechos concretos, no te sitúes en este momento en las historias propiamente, sino en lo que esas historias, en lo que esos hechos han generado en ti. ¿Sí? Cada que abres el Facebook, cada que te metes a un canal nacional, cada que lees un periódico, cada que estás en la calle, ¿con qué has conectado? ¿Cuáles son esas emociones que te han atravesado en tu humanidad? Y de la mano con esa pregunta, entonces, la segunda porción de eso es, ¿qué hemos hecho con esas emociones? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cuál ha sido nuestro accionar en función de eso? Es decir, si he conectado con el miedo, ¿cuál ha sido la posición que el miedo me ha llevado a tomar? Si he conectado con la ira, ¿cuál ha sido la posición? Y cada una de esas emociones hace en nosotros que tomemos una posición específica frente a lo que sucede, ¿sí? Entonces ya, por un lado, está el lugar de la narrativa, porque cada uno de nosotros tiene algo por contar, pero por otro lado, también cada uno de nosotros ha interpretado y ha leído todo lo que está pasando a partir de un sistema de emociones que aparecen y que emergen y que se corresponde con nuestra lectura de la realidad. Bien,
Si alguien quiere, insisto, si alguien quiere contarnos sobre qué emociones, y ya vamos a ver cuál es la pertinencia de eso. No quiero adelantarme porque será pertinente, por supuesto, que logremos llegar ahí. ¿Sí? Si alguien quiere contar, perfecto. Si alguien levanta su mano o alguien decide hacerse partícipe, lo puede hacer. Si no, no es obligatorio. Simplemente es la pregunta con la que quiero aperturar. ¿Por qué esto es importante en función de la gestión de conflictos y particularmente en este momento? Porque las emociones, desde el contexto general, desde la lectura más ampliada de la vida humana, y no solamente me circunscribo a lo que está pasando ahora, sino a la vida, a lo que pasamos habitualmente, las emociones, por ahí ya nos dicen tristeza y soledad, ahí la tristeza, Yurani, gracias, gracias a los que van. Yo para poder leer el chat tengo que salir de la vista, entonces voy a tratar de leerlos algunos. Tristeza, incertidumbre, de no saber cómo será el futuro, inseguridad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Yurani, que nos compartes bastante. Impotencia, Seida María, impotencia, confusión. Vale, muy bien, muy bien. Es posible, y cuando veo estas emociones que se exponen aquí, algunas de ellas se corresponden, dolor, necesidad de ayudar, gracias, ansiedad, Jennifer María. Muy bien. Son muchas las emociones que nos están atravesando. Ojo, primer lugar, no habrá que desentendernos de ellas. No hay que desentendernos de nuestras emociones. Ahora bien, tampoco hay que leerlas desde el lugar de que la emoción debe propiciar la acción, porque a veces toda emoción tiene un asunto de fondo y es que la emoción se corresponde con mi narrativa y con mi forma de ver el mundo. ¿Sí? Ahorita voy a dar un par de ejemplos para que me comprendan muy bien sobre esto, pero cada uno de los accionarios que hay, cada uno de los actores, porque en este momento además hay muchos actores, demasiados actores en esto, ya no hay, pareciera que en un momento dado habían solamente uno o dos actores y ahora si ustedes tratan de leer en un espectro mucho más ampliado, se van a dar cuenta que ya no hay dos, tres actores, hay 15, 10, 20 actores, ya no hay lo que llamamos un solo conflicto, ahora hay una apertura de conflictos dentro de un conflicto y eso hace que las emociones generen una variabilidad más amplia. Las emociones en un sentido ampliado son los botones, ¿sí? Son los bombillos, los testigos que se prenden en nuestro sistema. Entendido de otra forma, imagínese que usted va en un vehículo, imagínese que va en un avión, ¿sí? Imagínese que va en un avión y supongamos que usted es el piloto, solo para dar este ejemplo, y que se prende el testigo de la gasolina. Dice, se está quedando sin gasolina y usted está en el aire. Entonces, ese testigo, habrá personas que entiendan eso como algo negativo, Dios mío, porque esto puede hacer que nuestra vida esté en riesgo, y habrá otros que digan, este testigo es maravilloso porque este testigo me está previniendo de la posibilidad tal vez de que me pase algo, ¿sí? Entonces, ninguna emoción por sí sola debe ser leída como algo positivo o negativo. La emoción es una respuesta innata de nuestro sistema que nos está haciendo leer lo que está pasando afuera, nos está enviando una señal de alerta. Esa señal de alerta debe ser respondida desde una manera donde también la reflexionemos, la procesemos, la entendamos y podamos entonces tomar una respuesta antes que simplemente responder a la primera, ¿sí? Porque seguramente habrá personas que cuando ven que el bombillo de la gasolina se prende, se ponen el paracaídas y se lanzan, y habrá otros que decidan decir que no pasa nada y que igual ya se va a caer, y habrá otros que digan, bueno, voy a tratar de aterrizar antes de que se caiga la nave. ¿Sí? Habrá también quienes salgan corriendo al pasillo y le griten a los demás que todos se van a morir. Y cada una de esas actitudes que aparece por una respuesta de tipo emocional va a generar también en el espacio
que algo suceda, ¿sí? Que algo pase en el espacio. Y eso seguramente va a ayudar a incrementar o a mitigar lo que está pasando en líneas generales. Entonces, ahí es donde necesitamos entrar. Alguien decía en el chat algo importante que quiero subrayar y que creo que tiene que ver con la razón por la que muchos estamos aquí. Alguien escribió impotencia y alguien escribió algo como el deseo de poder ayudar. Entonces, hacia allá voy a hacer una pregunta también, que en estos últimos días en diversas conversaciones he realizado con estudiantes. ¿Por qué decidieron ustedes ser estudiantes de lo que eligieron, del programa que hayan elegido? ¿Por qué decidieron? ¿Cuál fue, más allá de tener un título, más allá de recibir un cartón que me acredite para un sistema, por qué decidí yo ser universitario y no quedarme haciendo por querer ayudar? Escribe Laura Juliet. Muy bien, Laura Juliet, voy a utilizar tus palabras, por querer ayudar, es decir, por querer hacer algo más, por mejores oportunidades. Gracias, escribe alguien más. Muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, también debo decir que cada uno de nosotros tiene un rol, juega un rol importante, ¿sí? Juega un rol poderosísimo. Las transformaciones no se hacen solamente a partir de los impulsos emocionales, las transformaciones también se hacen desde la posibilidad de aportar, ¿sí? Aportar con nuestro conocimiento, con nuestra capacidad reflexiva, con nuestros principios, con nuestros atributos al cambio. Cuando está esa sensación de zozobra y sin sabor en el ambiente, y cuando ocupamos esa posición de esperar a que otros tomen las decisiones por nosotros, lo que está sucediendo es que todavía no hemos comprendido cuál es nuestro lugar en esto y de qué manera podemos también generar transformaciones, ¿sí? Yo, algo que no conté de mi historia, aparte de todo eso, voy a contarlo en este momento. Yo mido 1,87, soy grande, soy fuerte y además durante 30 años de mi vida entrené artes marciales, es decir, que podría decir que soy una persona habilitada para defenderme físicamente de una confrontación. Sin embargo, sin embargo, el hecho de que yo sea capaz de generar una confrontación no quiere decir que necesite provocarla o estar en medio de ella para ser valioso y aportar algo, porque yo también elegí ser psicólogo y también elegí ser educador por una razón específica. Y esa razón específica tiene que ser lo suficientemente poderosa para que mis emociones, mi ira, mi malestar, porque también la he tenido, me permitan estar hoy frente a un monitor y no hoy frente a un arma. ¿Sí? Y ese es el lugar. Si ustedes aquí, profesores y estudiantes, que son los que están en este espacio, tomaron una decisión por la educación, esa decisión desde el lugar de cómo podemos aportar también es valiosa. Y lo menciono desde ahí porque cuando nos pensamos en un acto reflexivo macro y decimos es que este sistema está muy mal, también hay que decir que el sistema, en una mirada ampliada, aunque esté mal, necesita de muchas pequeñas acciones para transformarse. Es decir, el puente que se cae porque hubo manos corruptas, no solamente se cayó por el que se ganó el dinero, sino que se cayó porque ahí también participaron profesionales de diferentes campos que al final se permitieron un nivel de complicidad para que hubiese imperfecciones y falta de calidad en la entrega final de ese producto. Y por lo tanto, la pregunta no solamente radica por el sistema que permite que eso suceda, sino por los profesionales que se adhieren a ese sistema. Y por eso nosotros, desde el lugar de la academia, necesitamos entrar en ese ejercicio, porque ustedes y cada uno de nosotros, al elegir profesionalizarnos, al elegir aportar desde ahí, necesitaremos entonces leer cuáles son los diferentes lugares que podemos también construir, y las posiciones y las perspectivas. ¿Ok? Voy entonces a intentar conectarme simultáneamente. Si no lo logro, voy a ir en una narrativa tratando de configurar algunas. Voy a tratar de conectarme desde mi dispositivo de computador para presentar alguna información que pueda sernos útil para ir direccionando también esto.
Primero, como en este momento el tema es cómo podemos ayudar a resolver esto, ¿sí? ¿Cuál es nuestro lugar? Porque no nos podemos quedar esperando a que el gobierno lo haga por nosotros y no estoy diciendo si estoy o no de acuerdo con que el gobierno es el responsable, estoy diciendo es nosotros como actores principales tendremos que tomar voz y voto en el asunto, en la solución. A mí mi gobernante me puede decir que deponga las armas y puede decirme lo que sea, pero si yo no lo quiero hacer, pues no voy a lograr nada. También puede ser, como en algunos casos he escuchado, que alguien a través de las redes sociales atice para que las armas se activen, pero al final el que activa el arma no es el que escribe el tweet, al final el que activa el arma es el que la dispara. Y esto es para entender que nosotros a nivel individual tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad, aunque por supuesto hay unas instancias que también asumen un posicionamiento y movilizan a las masas, nosotros como individuos tenemos una responsabilidad de atender a qué llamados estamos o no dispuestos a entrar. Y ahí entonces empezamos a generar un tipo de visualización diferente a la que estamos en este momento simplemente abocados, esperando a que sean otros los que nos digan qué es lo que tenemos que hacer para que se solucione el asunto. ¿Vale? Vamos a ver si finalmente se conecta mi dispositivo. Listo. Perfecto. Entonces, voy a compartir brevemente. Habrá un momento donde y si hay preguntas, por favor, háganlas, porque no quiero pasar por sobre. Vuelvo, insisto, yo me estoy parando en un lugar desde una lectura que es, si bien en general esta lectura no es ajena, si ustedes buscan como nos gustan los medios digitales, si ustedes buscan en, bueno, en Google, en escenarios incluso académicos y demás, van a encontrar que mucho de lo que voy a narrar a continuación aparece en manuales de resolución de conflictos, en diferentes escenarios con diferentes naturalezas. Entonces, no voy a desconocer nada, pero si tienen preguntas y si va emergiendo algo, por favor, háganlas porque van a ser oportunas para este diálogo, para esta conversación. Aquí voy a permitirme mostrar o ilustrar algo muy puntual. Me informan, por favor, cuando estén observando. Deberían en este momento ya estar en una Ya. presentación. Perfecto, Perfecto. gracias. Entonces, habilidades para la resolución de conflictos y negociación. Cuando hablamos de resolución de conflictos y negociación, lo primero que hay que entender es que todos y todas las personas que hacen parte del escenario del conflicto, todos y todas tienen responsabilidad directa o indirecta en este ejercicio de resolución. ¿Sí? Este no es un ejercicio, vuelvo, insisto, en una mirada macro, por supuesto, el gobierno tiene una responsabilidad, digamos, las personas que están en paro tienen otra responsabilidad, las fuerzas policiales en las instituciones del Estado tienen otra responsabilidad, cada uno de estos actores tiene una responsabilidad, pero nosotros somos ciudadanos y los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Así que las habilidades para la resolución de conflictos no son solamente para unos, no son solamente para los que establecen políticas y demás, sino para todos los que estamos en medio de él, porque al final todos necesitaremos resolver esto. Dicho de una manera muy simple, en este momento, por ejemplo, y a raíz de los acontecimientos del día de ayer, que simplemente los describiré de una manera muy superficial, cuando yo escucho a alguien decir, es que nos vamos a odiar con los de ese sector porque han disparado un arma, yo debo decir una cosa y es que aunque mi sangre hierva por lo que sea que esté sucediendo y por la posición y lectura que yo tenga de la situación, también debo decir que cuando esto mengue, ¿sí? Cuando esto pase, al final voy a necesitar tanto de ellos como ellos de mí. Por lo tanto, necesito ubicarme en algún lugar distinto, porque si me voy a ubicar en el lugar de ni perdón ni olvido, pues lo que va a suceder es que voy a estar habitando el mismo lugar que seguramente el otro ya está habitando. Y justamente al lugar con eso, los que recuerdan cuando se firmó o cuando se hizo el plebiscito en Colombia,
una de las narrativas más escuchadas desde la perspectiva de quienes iban a votar al no era que no podían olvidar los horrores de la guerra y que no podían perdonarlos. Pero ahora, justamente los que teóricamente, vamos a decir teóricamente hablando, porque no puede ser que me equivoque en esto, justamente los que decimos querer paz, también nos amparamos en el discurso del ni perdón ni olvido, ¿sí? Entonces, al final estamos haciendo, reconstruyendo la misma narrativa desde la perspectiva de nosotros, pero ahora sí es válida porque nosotros somos los que nos sentimos afectados. Entonces, por eso decía que toda narrativa al final es una lectura personal. Y no quiere decir que esa lectura esté mal. Quiere decir que esa lectura necesita ser revisada, analizada y comprendida para poder saber de qué otra manera se puede abordar, qué otra cosa podemos hacer ahí. Entonces, aquí hay unas preguntas de base, ¿sí? Quisiera ir recorriendo cada una de ellas de una manera muy puntual. Lo primero que se hace cuando se va a abordar un conflicto es identificar, ¿sí?, cuál es el generador del conflicto y de qué tipo es, ¿sí? De qué es lo que hay detrás del conflicto. Hay que develar el conflicto. Y aunque aparentemente, en este momento, y si me remito a los hechos, aunque aparentemente todo el conflicto se gesta en una, digamos, en un estallido social producto de un malestar frente a una decisión gubernamental, posteriormente lo que empezamos a ver es que aunque teóricamente esa decisión gubernamental se reversa, el conflicto persiste, porque empiezan a aparecer otras cosas que estaban escondidas, ¿sí? Otras cosas que estaban tapadas. Y eso hace que el conflicto se intensifique. Eso no quiere decir que esté bien o mal. Eso quiere decir que como no hemos podido lograr identificar realmente cuál es la raíz de todo, al final el conflicto va a seguir estando ahí. Si ustedes recuerdan cuando se hizo los acuerdos en La Habana, una de las cosas que a lo que tuvieron que recurrir en principio para poder llegar a los acuerdos era justamente reconstruir el conflicto, reconstruirlo desde el escenario de las narrativas. Por eso incluso se creó lo que se llama hoy por hoy la JEP, y es que busca, si estemos o no estemos de acuerdo con esto, busca que se reconstruyan los hechos y que cada uno de los actores identifique cuál fue su posición frente a esto y cuáles fueron sus responsabilidades. ¿Sí? Entonces, por eso en la narrativa hay que empezar a construir desde ahí. Y construir desde ahí no solamente es develar el lado de lo que yo leo, y esto es importantísimo, sino tratar de identificar desde el otro lado qué otras cosas hay allí. Por ejemplo, yo al igual que muchos aquí tengo redes sociales, también me veo atravesadas por ellas. Y tengo amigos en todas las instancias. He trabajado en comunas, tanto como he trabajado con multinacionales. Por lo tanto, tengo amigos y conocidos en diferentes lugares con creencias y nociones distintas desde diferentes lugares. Entonces, cuando yo veo en mis redes sociales que alguien comenta algo que me moviliza, que me toca, que mi humanidad se ve atravesada, por lo general una de las primeras cosas que yo hago es contrastar desde dónde se está parando esa persona. Y no le respondo, procuro no responderle, simplemente intento mirar su posición. Lo que llaman, por ejemplo, ustedes normalmente, o bueno, lo que llamamos stalkear, ¿no? Yo me meto a su perfil, miro quién es, qué hace, qué lee, en vez de simplemente hacer el ejercicio de insultarlo, de invalidarlo, no, trato de leer por qué se sitúa ahí. Y es muy llamativo esto, porque cuando me he puesto a hacer este ejercicio, en el tratar de comprender la lectura que el otro tiene, termino dándome cuenta que en el fondo puede ser que también tenga la razón, ¿sí? Que mi razón y mi dolor sean más grandes no significa que no haya un nivel de razón en lo que el otro esté diciendo. El otro desde su posición está viendo algo y está leyendo algo y desde ese lugar también es atravesado por emociones y responde a eso que él lee e interpreta en su marco de realidad. Leo, por ejemplo, cosas como es que hay que ser más empático, pero es que el ser empático no solamente le corresponde al otro, me corresponde a mí. Y desde el lugar de la empatía, ambos tenemos la responsabilidad de aceptación sobre el otro, ¿sí? Hay un video maravilloso sobre esto que
les diría, véanlo, porque les va a dar una lectura muy puntual sobre esto que acabo de mencionar. Hay un video que se llama, y si hay alguno que sea súper hábil ahí y lo busque y nos coloque el enlace, se lo agradecería inmensamente. De pronto por aquí está David Gómez, que le conozco y me ayuda muchas veces con esto. Este video se llama Tolerancia, es el capítulo 6 del libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Y es un video sobre la isla Mauricio. Escriban Tolerancia Isla Mauricio en YouTube y ahí seguramente les va a aparecer. Hay una frase, en la isla Mauricio es un lugar donde confluyen, para darles una descripción ampliada del asunto, donde confluyen las religiones más importantes del mundo. Es un lugar donde las personas que habitan este pequeño espacio tienen diferentes creencias religiosas. Lo particular del lugar es que ha sido un ejemplo, no sé si en este momento aún lo sé y me gustaría pensarlo, pero ha sido un ejemplo de tolerancia a nivel mundial. Sí, de hecho esto ni siquiera, ellos no lo llaman ni siquiera tolerancia, lo llaman coexistencia pacífica. Y esto es muy llamativo, básicamente porque en casi todos los lugares del mundo donde están las religiones más importantes, las personas se maltratan unos a otros. Ellos han creado un sistema, una cultura y una forma de relacionamiento que les permite estar a todos los niveles y reconocerse en el otro a partir de eso para lograr generar cambios estructurales en su forma de vivir. Y esto lo menciono porque justamente lo que necesitaremos será partir de ese lugar y es partir de las diferentes posturas. Pues cuando hablamos de qué lo genera, necesitaremos comprender todas las posturas, no solo la mía, porque ojo, que una persona lance una piedra es tan complejo como que una persona porte un arma. Ojo, no quiero decir, no hablo desde el lugar del daño físico, sino desde la intensidad de la respuesta con rabia, con ira, con lo que haya de fondo. Por lo tanto, habrá que mirar qué hace que el uno haga una cosa y qué hace que el otro haga esa otra cosa. No solamente analizar a uno como si se tratara de un enfermo mental o algo por el estilo y dejar excluir al otro, porque no solamente podemos jugar a la víctima y al victimario, hay que mirar todas las posiciones, diciendo que, que en el lugar de la agresión, por supuesto, ambos están ocupando un lugar de afectación sobre un otro y sobre la vida, independiente de la intensidad, por supuesto. ¿Cuál es la intensidad del conflicto? ¿Por qué hablo? Y esta pregunta también va a ser importante, porque los conflictos tienen una de sus naturalezas es que la intensidad puede ser baja, intermedia o alta. Normalmente, aunque en esto sí puede haber diferentes autores que planteen posiciones frente a esto, eh, normalmente una de las razones por las que un conflicto se exacerba, como en el caso de lo que ha pasado en los últimos días aquí, es porque el conflicto está en una intensidad baja y se invisibiliza. Es decir, lo que se plantea como una de las posibles soluciones a los conflictos a veces no es extinguirlo, porque los conflictos en esencia, como son narrativas, siempre tendremos narrativas que convergen y que son distintas. ¿Sí? Siempre habrá unos que piensen una cosa y otros que piensen otra y por lo tanto el conflicto es un elemento connatural a la interacción humana. Lo que no necesariamente es connatural es la invisibilización de él o el estallido propiamente entendido. Es decir, en la invisibilización hay un nivel también de violencia. Cuando se invisibiliza algo es porque se tapa, porque se trata de desconocer, porque se anula el lugar del otro y desde esa posición, por supuesto, aquel que se siente minimizado en algún momento va a reventar. Ahora bien, cuando está en su máxima intensidad también es problemático, porque si bien se hace visible, se identifica como algo que ya está sucediendo, que es lo que pasa, por ejemplo, en nuestras redes sociales cuando decimos miren lo que está pasando con Colombia. Y entonces empezamos SOS, nos están matando, nos está pasando esto, lo otro, ¿sí? Cuando ocurre de esta manera, es posible que ya los ojos estén puestos, pero como aún el nivel de intensidad es tan alto, es muy posible llegar a un ejercicio de conciliación, porque sentimos que si le bajamos la intensidad vamos a perder fuerza y vamos a perder la posibilidad de ser escuchados. Entonces aquí viene el punto intermedio y es ¿qué es lo que se entiende por un conflicto en una intensidad media? Un conflicto de intensidad media es cuando se visibilizan
aquello que está pasando sin la necesidad de trascender a la agresión o a violentarse. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde las partes se pueden encontrar y empezar a gestionar desde el diálogo, desde la construcción y desde la otra mirada. De lo contrario, simplemente nos vamos a quedar siempre jugando o a invisibilizar, a tapar el problema o a exacerbarnos cuando el problema ya nos afecta. ¿Por qué pregunto eso? Por una razón muy simple, porque también habría que preguntarnos qué hemos hecho nosotros, porque esto que está pasando ahora no es nuevo, ¿sí? Cuando vemos todos esos malestares, ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros como ciudadanos para invisibilizar mucho de lo que ahora está pasando? ¿Sí? ¿Y qué acciones nuestras han contribuido también en el tiempo a esto? Por ejemplo, cuando yo en mis redes sociales saturo, ¿sí? A través de mensajes que, mm, más allá de criticar o cuestionar un planteamiento o un argumento, lo que hacen es intentar socavar la humanidad del otro, cuando yo lo trato de manera despectiva, cuando yo lo trato como si fuera un ser con el cual no es capaz de razonar, lo que sucede es que el otro no entiende en mí una posición de acercamiento tampoco, y el otro también responde, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es mucho más difícil. La otra pregunta que aparece ahí tiene que ver con cómo nos afecta. Y es este conflicto, esto que está pasando, qué tipo de afectaciones se está generando en lo personal, en lo colectivo y demás. Bueno, de hecho el cómo nos afecta es mucho más en lo colectivo, porque luego estaría el cómo me afecta a mí en lo personal. Puede ser que como colectivo yo pertenezco a un colectivo y la afectación del colectivo no sea exactamente proporcional a la sensación personal. Y esto lo menciono porque si ustedes se van a preguntar a sus amigos, a cada uno de ellos, van a encontrar que aunque haya algunos niveles de similitudes en ciertas narrativas, en general puede ser que todos estén peleando por algo distinto, puede ser que ni siquiera sepan por qué están peleando, solo están peleando pues porque los demás pelean y ellos tienen que pararse ahí porque son los suyos. En fin, cada uno estará situándose en ese ejercicio desde un lugar que no necesariamente es el mismo que el del otro. Bien, y el último lugar que quiero proponerles tiene que ver con cuál es mi rol en el conflicto, cómo influyo en él. ¿Sí? ¿Cuál es mi rol? Nosotros somos personas de academia y entendiendo esto no como aquellos que ya somos profesionales y nos posicionamos frente a ustedes para construir una presentación y exponer un concepto, sino ustedes como estudiantes que también son la academia y que de hecho son esenciales para que esto pueda estar ocurriendo. Desde esa perspectiva, entonces, ¿cuál es el rol que estamos ocupando? Si usted es ingeniero, comunicador, si usted es administrador, ¿será que eso tiene algo que ver con lo que está pasando? ¿Será que eso puede o no aportar en algo a lo que está pasando? ¿Será que su mirada, su capacidad crítica y todo eso tiene algo que ver con esto que está sucediendo? O simplemente, vuelvo e insisto, esto tiene que ver con unos que gobiernan, otros que son gobernados, y entonces es una batalla entre bandos que al final no se sabe quiénes son quiénes y cuál es la posición que yo ocupo dentro de esto, ¿vale? No solo, y cuando hablo de mi rol en el conflicto, el rol no solamente es aquel que ocupo parándome desde la primera, la segunda, la tercera línea, la línea que quiera, ni el rol que ocupo como parte de una comunidad, de un barrio y que tomo una posición frente a otro grupo de personas, sino el rol que ocupo como persona que ve y comprende el mundo y analiza lo que está sucediendo frente a él, ¿vale? Hágase estas preguntas, si quiere tómele un screenshot y luego construya su narrativa sobre esto y empiece a leer qué más hay de fondo. ¿Qué más hay de fondo en tu historia? ¿Qué más hay de fondo en los que te rodean? Y empiece a generar conversaciones sobre esto. Porque lo que suele suceder y por qué esto se hace importante, de hecho voy a subrayar algo. Hay un escenario de Colombia, algo que algunos de ustedes habrán escuchado, que se llama el Centro de Memoria Histórica. El Centro de Memoria Histórica no está ahí para documentar solamente una cosa que pasó y para que veamos lo triste que fue todo eso. Existe para que a partir de eso que está, seamos capaces de reconocer todo lo que ha sucedido y seamos capaces de leer, anticipar y proponer otras formas para cuando quiera volver a suceder, cuando se vuelvan a presentar estas cosas.
Por lo tanto, estas preguntas que están ahí justamente serían parte de lo que es la memoria histórica de nosotros frente a este evento que está ocurriendo y a todos los eventos que seguramente vendrán posteriormente en nuestra propia vida, ¿sí? Cuando yo me permito construir esto, me permito entender por qué yo llegué ahí a ocupar ese lugar. Y seguramente eso también me puede permitir buscar otras soluciones. Incluso cuando yo me permito hacer esta narrativa y escuchar la del otro, tal vez empecemos a encontrar que aunque parece que estamos defendiendo intereses distintos, puede ser que somos más cercanos de lo que pensamos y ya ahí hay un nivel de acercamiento. Es necesario reconocer cada uno de los lugares. Si no empezamos por eso, estaremos destinados única y exclusivamente a seguir echando fuego sobre lo que ya está lleno de combustible. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Cuando hablamos de gestionar un conflicto, necesitamos empezar por condiciones mínimas. Y quiero que se pregunten ustedes ahí en sus casas o en donde se encuentren en este momento, si usted tiene la sensación de querer que esto llegue a un final, es decir, que tenga una resolución, o si a usted le gusta que se quede como está. Sí, me parece más interesante que se quede así, yo vivo bien así, duermo bien así, como bien así, siento que este es mi estilo de vida y la forma en como quisiera ver las cosas. Si no es así, si la respuesta no es yo quiero que esto se quede de esta manera, sino que yo quiero que esto cambie, pues entonces hay unas condiciones mínimas. Y esas condiciones no son para el otro, son para mí. Son para mí y debo arrancar desde ahí. Porque para poder lograr algo con el otro, pues necesitaré empezar por mi posición en este ejercicio. De hecho, en un sentido ampliado, eh, más que tratar de combatir al otro, me parece que habrá que buscar la forma de cómo hacemos del otro un aliado. Y para lograr que el otro sea un aliado, yo nunca he visto que una alianza se construya a partir de golpes y de insultos. Es decir, entre más lo insulte, más rápido lo hago caer en cuenta. Esa sería una pregunta que me subraya permanentemente. Vuelvo, insisto, mi emoción puede ser esa. A mí me pueden dar ganas, ¿sí? Porque me siento ofendido, porque me siento alterado, porque me siento violentado, pero eso hace que el otro se acerque a mí, eso hace o hace que el otro también busque otros que como él quieran ir contra mí. Necesitaré buscar cómo acercar las posiciones. Y hace un instante hablaba justamente de este video de tolerancia y una de las cosas que ahí se expresan, si las encuentran, es que una de las cosas que han aprendido como cultura es nosotros venimos de un pensamiento que es muy occidental. En el pensamiento occidental, las ideas se contraponen y chocan. Y gana la que tenga, y hay uno que debe ganar porque tiene la razón. ¿Sí? Por eso en conversaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros cercanos, es tan importante este ejercicio de vamos a ver quién tiene la razón y empezamos debates y al final se trata de quién tiene la razón y quién no la tiene. En otras culturas que han logrado trascender a otro lugar, no se trata de quién tiene la razón, sino quién es capaz de reconocer la razón en el otro. Y cuando yo reconozco la razón en el otro, no invalido la mía, es que eso es lo más importante. Yo, cuando reconozco todo lo que está pasando a mi alrededor, quiero decirles que no me he movido mucho en función de mis ideales, mis valores, y no me he movido de ese lugar. Solo he aprendido a identificar otros lugares posibles que me permiten para ratificarme en este lugar. Sigo parado en esta posición, pero no es una posición intransigente y porque sí, porque es que a mí no me mueve nadie, ¿sí? Yurani nos escribe una frase, voy a mirar si puedo acceder, Yurani. Aquí entra mucho una frase, sí, de Swami, claro que sí. Entonces, si tuviéramos más amor que odio, nos daríamos cuenta de que todos sufren en este mundo, ¿sí? Todos sufren por algo, todos sufren por algo. Yo no creo que haya unos que la estén pasando realmente muy bien y otros que la estén, no. O sea, todos en alguna medida sufren por algo y ese sufrimiento los hace manifestarse y expresarse de una manera que ellos consideran o que cada uno de nosotros considera que es la correcta. El segundo aspecto sobre digamos, la gestión del conflicto tiene que ver con las reglas y acuerdos de negociación. Antes de tratar de hablar, una vez que hemos reconstruido toda la narrativa, ¿sí?
necesitaremos crear condiciones. Las primeras condiciones están en los valores, es decir, cuáles van a ser los criterios, ¿sí?, de trato que nos vamos a permitir entre nosotros para poder hablar de esto. Esto opera a todos los niveles. Y a partir de ahí construimos reglas y acuerdos de negociación. Bueno, vamos a decir qué es lo que qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale. El tercer componente es establecer objetivos. Y este es importante, me permito decirlo, porque creo que justamente en este momento de lo que adolecemos, mayoritariamente es de este. Los otros también, los otros no están presentes. Entonces, si ustedes miran lo que está pasando en este momento, ya el respeto se difuminó en todos los escenarios. No hay reglas claras para esto, ¿sí? La regla la pone cada quien de acuerdo a lo que quiera establecer. No hay un objetivo claro, ni entre los que reclaman, ni entre los que no reclaman, ni entre los que violentan, no, simplemente es un ejercicio ya bastante anárquico y cada uno toma la posición según su propia conveniencia. Y finalmente el compromiso de las partes. Necesitamos que las partes establezcan compromisos frente al otro, ¿sí? Frente al otro. No importa, ojo con esto, establecer un acuerdo no se establece tratando de buscar aquello que nos hace diferentes, sino aquello donde todos convergemos, ¿sí? Por eso se llama la comunidad, la común unidad. Como comunidad necesitamos buscar qué es lo común a todos. Pareciera en el discurso general, yo escucho desde todas las perspectivas, escucho una palabra y es paz, 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 paz. Bueno, pues si ese es si ese es el acuerdo de todos, si ese es el objetivo de todos, pues empecemos a ver cómo es que se construye y cómo la vamos a construir cada uno de nosotros. Y eso empezará por estas condiciones, desde ahí. Bien, voy a pasar. ¿Qué no debemos hacer? ¿Sí? Primer aspecto, 3 cosas puntuales: perder el control, imponer puntos de vista y tomarlo personal. Perder el control nuevamente pasa por el tema de las emociones. Como todos estamos habitados por nuestras emociones, necesitaremos comprender que ellas no son las que responden. Ellas nos envían la señal de alerta, pero nosotros somos los que respondemos. Por lo tanto, el primer componente es permanecer en control, no salir si la posición de aquel que es gestor que gestiona un conflicto se pierde, se diluye y decide pasar hacia una posición diferente, que es de confrontación. En esa posición, pues ya no estoy en el ejercicio de la gestión o la resolución del conflicto, estoy ya siendo parte de el que atiza y el que violenta. Y ahorita explicaré esto desde 3 posiciones claves para que ustedes puedan ubicarse en ellas y puedan permitirle también, exacto, gracias Alberto, sentir no es consentir, ¿sí? Yo puedo ser claro y establecer límites frente al otro sin la necesidad de pasar por sobre el otro, pero tampoco sin la necesidad de permitir que el otro lo haga. O sea, hay formas de hacerlo. Ahorita voy a ir hacia allá. Imponer puntos de vista. Todo ejercicio tiene una visión ampliada. Uno ve todos los videos que se postean en Facebook tienen diferentes caras. Y por supuesto, todos son muy tristes, todos son lamentables. Yo cuando veo esto, que he tratado últimamente de no ver tanto, he entrado seguramente como ustedes, he conectado con muchas cosas, el llanto ha sido también una de ellas y me sensibiliza mucho lo que pasa. Sin embargo, no puedo simplemente nutrirme de esa información y empezar a esconder detrás de esa información que hay seguramente otras miradas y otros escenarios ampliados. Desde un ejercicio ampliado hay otras posibles miradas. No quiero entrar en detalle de las acciones simplemente para que no volvamos de esto un espacio de posicionamiento de tipo político, ni mucho menos, y para no, digamos, abrir esta puerta, porque no, en este caso no me interesaría mucho. Y lo otro es tomárselo personal, entender que muchas veces el lugar emocional que el otro está habitando, muchas veces puede no ser contra mí propiamente, ¿sí? Hay personas que lo asumen desde ahí. Cada quien responde a la propia película de sus propias emociones. Aquí me gusta muchas veces citar el libro de los 4 acuerdos, que justamente habla también de esto, de no tomarlo personal.
en alguna en el segundo acuerdo, es no te tomes nada personal. Y hay una particularidad en este no tomárselo nada personal y es, como lo menciona Miguel Ruiz en este libro, él dice, mire, cada una de las personas, como habita una propia narrativa, como cada uno es el director, el actor principal, el camarógrafo de su propia película, cuando alguien en posición de agresión o se violenta o asume cualquier postura hacia el otro, si ese otro se monta en ese ejercicio, ya no está en su propia película. ¿Sí? Lo que quiero que me entiendan frente a esto es que yo me lo tomo personal en el momento en que compro la película del otro y empiezo a hacer lo mismo que hace el otro, a responder con la misma intensidad o con la intensidad proporcional a mi sentir, no importa cuál sea. El tema es en el momento en que yo me posiciono en ese lugar, yo ya no estoy desdibujando el lugar que quiero ocupar. Si lo que quiero ocupar es el lugar de la paz, tendré que mirar cuál es ese lugar. Si lo que quiero ocupar es el lugar de la guerra, pues entonces tendré la posibilidad de pararme en ese lugar. Pero entonces sitúense en cuál es el lugar o la postura que ustedes quisieran en este caso tener. Ahora, para poder lograr esto necesitamos unas cualidades y características. Y aquí viene ya esto en relación a nosotros mismos, ¿sí? Cualidades y características. Primera, capacidad de escucha, ¿sí? Mucha escucha, muchísima escucha. Habrá que escuchar qué tiene el otro para decir, no solamente qué tengo yo para contar, sino qué tiene el otro para decir. Escuchen. Deténganse un instante más allá de escribir, repostear, escribir, repostear, escribir, repostear, por ejemplo, en redes sociales, o hacer llamadas, o mandar mensajes, o mandar cadenas, o replicar información. Escuchen. Escuchen atentamente lo que está sucediendo. Y si no se escucha nada, si lo que hay es silencio, también traten de ver qué es posible interpretar de ese silencio, porque ahí también está sucediendo algo, ¿sí? Y después de que usted se sitúe en ese lugar, lea, identifique nuevamente, aparece el tema de las emociones. Aquí en el tema de las emociones, hay ejercicios prácticos que se pueden hacer para hacer identificación de las emociones y mirar de qué manera, a pesar de estar atravesados por una emoción particular, poder empezar a lograr tener una respuesta distinta. El hecho de que yo tenga ira no significa que yo tengo que acabar con otro, significa que puedo identificar por qué tengo ira, qué me lo genera y de qué manera entonces puedo gestionar eso que está sucediendo para tener un tipo de respuesta distinta. Sí, y no es un ejercicio meramente de contención, sino un ejercicio de atención plena sobre mí. Si quieren ahora podemos tal vez trabajar un poco sobre ello. Quiero avanzar en esto para llegar al momento de las preguntas. Claridad en lo que se quiere lograr en la negociación. Creo que todos necesitamos tener claro qué es lo que queremos y vamos a negociar. Y cuando hablo de negociar, no me estoy refiriendo al pacto entre el paro y el gobierno, no, me refiero a un nivel micro, en una escala muy pequeña. En estos últimos días se han destapado conflictos de familia, se han abierto frentes entre estudiantes y académicos y universidades. Y entonces ahora lo que empezó como una cosa en función de una decisión de una instancia del gobierno, ahora ha destapado conflictos a todo nivel. Hay parejas, ¿sí? Parejas que están peleando por esto, que están discutiendo por esto, familias enteras que están perdiendo la comunicación por este tipo de situaciones. Entonces, creo que hay que clarificar el escenario. Es un escenario importante que necesitamos comprender y situar en este caso. Porque si no lo hacemos, seguiremos exactamente igual. O simplemente en unos días se acalla lo que está pasando y en cualquier momento volverá a estallar. ¿Cómo fue lo que sucedió, si ustedes recuerdan, con el 21N, ¿sí? En el 2019, que hubo un estallido, no con la misma intensidad, pero casi, ¿sí? Empezó así, luego se fue silenciando, se difuminó y ese mismo estallido se recoge ahora, casi año y medio después, y vuelve y emerge, ¿sí? Porque lo que sucedió en ese caso, y ya lo había explicado antes, fue que se invisibilizó, se colocó en una intensidad baja, un conflicto, nunca se atendió, simplemente se colocó en un escenario bajo, todos perdimos esa intención de renovación, de gestionar un cambio, nos volvimos a volcar a las redes sociales, a colocar memes y a hacer el chiste,
y se nos olvidó el espíritu crítico detrás de esto para lograr encauzar discusiones importantes, las cuales se contuvieron durante mucho tiempo hasta que finalmente volvieron a estallar. Muy bien. Y el último lugar habla de la integridad, que para el caso, por supuesto, tiene que ver un poco con la posición acentuada desde el lugar de los valores, pero también de actitudes como el no juzgar, nada es personal, la empatía y la buena comunicación. Desde el lugar de la empatía, ya lo había mencionado, lo vuelvo y lo resalto. Recuerde que empatía no es solamente, cuando decimos es que hay que ponerse en el lugar de los zapatos del otro, ahí hay un entendimiento que hay que lograr modificar y que yo lo explico de la siguiente manera. Supongamos que usted calza 35 y yo calzo 42. Si usted se pone mis zapatos, a usted no le van a parecer cómodos, tanto como a mí no me van a parecer cómodos los suyos, pero no me van a parecer cómodos por razones distintas. Usted con mis zapatos, usted no va a leer mi realidad, porque usted va a decir esto no es cómodo, porque son míos. Yo los encuentro muy cómodos, para mí son válidos porque son bastante cómodos, ¿sí? Para mí los suyos no son cómodos porque me quedan pequeños, porque me tallan, porque tal vez no sean mi estilo. Entonces, la empatía no es simplemente quitarse una cosa y ponérsela al otro. La empatía implica un ejercicio de aceptación de por qué para el otro es importante eso. Puede ser, ¿sí? ¿Por qué para el otro es válido ese reclamo? ¿Por qué para el otro es distinto que para mí? Y no es un tema solamente de perspectiva de clases, no es un tema solamente de perspectiva de razas, no es un tema solamente de religiones, de identidad, de género. No, es un tema de por qué el otro lo está viendo diferente a como yo lo estoy viendo. Y ya ahí empezamos a construir eso que se llama empatía. Es muy complejo de lograr. Es muy complejo porque normalmente como sociedad no estamos adaptados a ser empáticos, estamos adaptados a ser simpáticos, apáticos o antipáticos. ¿Sí? Tenemos apatía, antipatía o simpatía, que son las que más se nos acentúan en nuestro comportamiento, pero voy a referir única y exclusivamente a una, y es la simpatía. Lo que tratamos es de agradarle al otro, ¿sí? Y la simpatía es este gesto de ser agradable con el otro, y la empatía no tiene que ver con agradarle al otro. Yo puedo ser empático aunque el otro me desagrade. Yo puedo ser empático y el otro puede ser empático conmigo por más desagradable que pueda llegar a ser yo. Por lo tanto, ese lugar es muy complejo, es porque es un ejercicio, una voluntad de acercamiento que me permite finalmente ubicar por qué el otro se para ahí, por qué para el otro es cómodo estar en ese lugar y por qué el otro no quiere abandonar ese lugar también, ¿sí? Y en la buena comunicación, entonces, tendremos que mirar cuáles son nuestras herramientas. Yo voy a dar un ejemplo desde acá y es, voy a insistir con esto que ya lo había mencionado. Yo veo en mis redes, sigo a muchos estudiantes y docentes de diferentes lugares, no solamente de la Universidad Autónoma, que es, por supuesto, la comunidad con la que coexisto actualmente. Y en las publicaciones veo muchos que son muy críticos a la hora de decir queremos paz, pero es que estos tantas no quieren. Entonces yo digo, a ver, recapitulemos esa información, ¿sí? Yo quiero paz, pero es que este hijo de tantas no quiere paz. Entonces, la verdad es que eso no me suena muy coherente. Y no me suena muy coherente porque no estoy tratando de apelar a la humanidad del otro, sino que estoy tratando de ganarme su voluntad, faltándole también el respeto al otro. Y desde ahí mi ira tiene que ser capaz de canalizarse para expresar mi humanidad, sin la necesidad de violentar la del otro. Si no, entonces estoy jugando a lo mismo, solo que con una herramienta distinta o atenuando las consecuencias o las circunstancias de eso. Y es exactamente lo que más hemos hecho durante los últimos 120 años. O sea que habrá que replantearnos esa posición. Bueno, aquí, aquí simplemente voy a dar 5 puntos muy específicos y es sobre la comunicación en una negociación. A la hora de comunicarnos en una negociación necesitamos tener aspectos mínimos que son, por ejemplo, ser concretos y transparentes, respetuosos, eliminar hasta donde se pueda el tema de los juicios. También hay un aspecto con relación a la comunicación no verbal y es lo que también comunicamos desde nuestras posturas frente al otro cuando nos acercamos. Es decir, yo me puedo sentar ahí y decir que lo estoy escuchando, pero puedo no estar ni siquiera escuchándolo. Y hay un último aspecto
que tiene que ver con la resiliencia y la esperanza. ¿A qué se refiere esto desde el lugar de la comunicación? La resiliencia tendrá que ver con una disposición para sobreponerse a la dificultad y esto se amarrará al concepto de la esperanza, y es que la comunicación tendrá que ser co-creadora de soluciones. Sí, la comunicación debe ser empleada para co-crear soluciones y no para incrementar los problemas. Habrá que buscar la forma de llegar ahí. No quiero detenerme mucho más en la presentación. Aquí básicamente están los conceptos más esenciales de lo que Joaquín Castro, no verbal, si quieres abre tu micrófono y me haces la pregunta, porque quedo ahí un poco, no alcanzo a dimensionar tu inquietud, Joaquín. Gracias, Pedronel. Pues es que no entendí cuando dice que es comunicación, pero no verbales. ¿Se tiene que ver con qué? Tiene que ver con también la disposición desde nuestra propia Ah, ok. corporalidad frente al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, si yo salgo a la calle y digo que quiero paz con una piedra en la mano, pues yo no quiero paz. ¿Sí? Mi cuerpo está comunicando una cosa aunque mi boca diga otra. Y tendremos que buscar entonces una posición distinta también desde ahí. Habrá que transmitirlo, no solamente estamos, lo que permite que desde la imagen, lo que más nos ha permeado en estos últimos días, justamente tiene que ver con la alta cantidad de, de narrativas, pero desde lo visual. Es decir, nos pasan imágenes, muchas imágenes, y la narrativa que hay detrás de la imagen es del que está tomando la escena, ¿sí? Entonces, este que toma la escena construye un discurso y todo el mundo termina leyendo el discurso del que está viendo la realidad, pero no entendiendo lo demás. Y hay otras posiciones que están ahí. Yo sigo sintiendo que hemos perdido el enfoque es desde ese lugar. Ojo, voy a ser claro con esto que voy a decir. Yo estoy de acuerdo que como país hay muchos problemas. Tenemos muchos problemas. Estamos en una situación coyuntural muy fuerte. Necesitamos un cambio como país. Pero esto sí va a ser una lectura y una reflexión también muy personal. Y es, quisiera que se pregunten muchos de los que están aquí, ¿usted de verdad cree que si hoy en este país cambiáramos de presidente imagínese que ponen de presidente al que usted quiere, no al que está, sino al que usted quiere, al que en su modelo ideal de política, ¿sí? Cabe. Imagínese que lo ponen, para no ponerle un nombre a ningún personaje, al que usted quiera de cualquiera de las visiones políticas de nuestro país, ¿eso realmente cambiaría la realidad de este país? Esa es una pregunta importante, porque es que la realidad de este país no se ha construido solamente en una instancia que está allá arriba, ¿sí? Esa instancia que está allá arriba también se refleja acá abajo, en pequeñas acciones que como colectivos también construyen y permiten que esto suceda. Por ejemplo, nuestro país es bastante común que ocurran cosas como la cultura de la trampa. Y esto está validado desde diferentes perspectivas. Entonces, como cultura, hemos creado pequeñas acciones que validan cosas. Está el que se colea, el que busca cómo colarse en una fila, está el que busca cómo vacunarse antes que los demás, está el que busca mover influencias cuando le ponen una multa de tránsito, está el que trata de pasarle el billete por debajo. Entonces, no solamente es que el guarda sea corrupto, sino que la sociedad lo habilita y le va generando esa situación, va generando las condiciones para que eso se cultive. Y eso ocurre en la familia, en el sistema familiar. Alguna vez, yo como muchos aquí también uso el transporte público cuando me corresponde. Alguna vez estaba yo en una fila de un transporte público y una madre le dice a un niño más o menos de 6 años, cuando se abren las puertas, dice, corre, hasta adelante, métete y toma asiento. Entonces, ahí empezamos a validar pequeñas acciones que después van creciendo y que después llegan y se manifiestan en un sistema macro y que generan estallidos en todos los lugares. Entonces, por eso necesitamos empezar a comprender como actores si solamente es un tema de cambiar piezas en todo un mapa general,
Porque si es solo cambiar una pieza, si es un juego de cromos, cambiamos una pieza y resulta que ahora están contentos los que van por ese lado y los otros que no estaban en ese lado, en esa mirada, en esa lectura, pasan a ser los descontentos y no pasó absolutamente nada. Sí, pasaron unos a sentirse reconocidos, otros a sentirse invisibilizados y vuelta otra vez el conflicto emerge desde un lugar distinto. Por eso el acercamiento no solamente debe suceder porque allá arriba quien toma cierto tipo de decisiones me diga, bueno, ahora sí vamos a hablar, ¿sí? Ahora sí vamos a hablar. No, es porque nosotros empecemos a generar estos diálogos, a generar estas conversaciones en los escenarios en los que sí habitamos, ¿sí? En los escenarios en los que sí estamos. Por acá el profe Oscar Iván tiene una pregunta, por favor, profe. Gracias. Sí, bueno, más que una pregunta, quería adherirme un poco a este último concepto que estabas compartiendo, y es desde el punto de vista de esa coherencia que debemos tener con el discurso. Entonces, cuando tú mencionabas entonces que el personaje que dice quiero la paz, pero está con una piedra en la mano, de igual manera está, creo que yo añadiría es que tenemos la tendencia a personalizar aquello con lo cual estamos diciendo que estamos en contra. Entonces, el que levanta su mano y dice, estoy en contra de la corrupción, no está diciendo realmente que está en contra de la corrupción, sino más bien que estoy en contra de aquel que es corrupto. Entonces, se personaliza y ataco al que considero que es corrupto. Y entonces no me estoy viendo a mí mismo, o aquel personaje no se está viendo a sí mismo, que también comete actos de corrupción. Entonces, el que comete un fraude en un examen, el que está evadiendo un impuesto, el que está buscando la manera de pasar por debajo alguna norma. Entonces, yo pienso que es importante justamente eso, entendernos, y yo estoy muy de acuerdo con ahora, con lo que estaba diciendo Grace, que estamos en una etapa de transformación personal y social. Gracias, Grace, por esa opinión que me parece súper importante, y que estás agradeciendo justamente la invitación que se está haciendo en medio de ese conversatorio. Es que yo pienso que todo momento es oportuno para evaluarnos y para entender que es necesario que podamos transformarnos como sociedad. Eh, yo hacía una lectura de todo lo que sucedió ayer, y yo empezaba a compararlo con hechos históricos que hemos venido viviendo en nuestra sociedad, y veía cómo desde los momentos, lo canta una canción, lo dice, a unos los matan por godos y a otros por liberales, una canción súper vieja aquí de Colombia, y después nos empezamos a enfrentar porque unos son del Cali y otros son del América, y después nos enfrentamos porque unos pensamos que sí y otros que no. Entonces, pienso que ese radicalismo en esas posturas es en donde nosotros tenemos que empezar a pensarnos más como personas, y saber que no, el otro no es el enemigo, somos miembros de una misma, de un mismo país, estamos pensando en buscar lo mejor para todos y para cada uno de nosotros, y esas polarizaciones siempre nos están dividiendo y nos están llevando a posturas que son radicales, en donde pensamos que el otro es el enemigo, y no ver que hay muchas posturas propias que son las que nos están convirtiendo o que son más bien enemigas nuestras. La invitación sería a no personalizar justamente eso, con lo cual estamos rechazando, sino más bien a buscar constructivamente soluciones para rechazar aquello con lo cual estamos contrarios. Sí, Gracias. Lister, esto se está grabando. Perfecto. Gracias. Voy a sumarme, Oscar Iván, a eso que acabas de decir, con una imagen que yo la compartí, me pareció me pareció muy linda, pero me parece muy linda en la medida que se sostenga en el tiempo. Hace unos días hubo una imagen de un lugar, no sé dónde es, si alguien lo sabe me lo puede informar, me encantaría. Un lugar eh, donde aparece una imagen de la mitad del escudo del Deportivo Cali y la mitad del escudo del América de Cali, ¿sí? Y estaba ahí unida. Y me llamó de manera muy potente la atención, me pareció linda porque me parece interesantísimo que, por ejemplo, confluyan dos visiones que hasta hace poco se encontraban para matarse, confluyan ahora para luchar por una causa común. Me parece válido. La pregunta que tenemos que hacernos es,
Cuando esto pase, ¿eso se va a sostener o volveremos a lo otro? Porque si volvemos a lo otro, no ha pasado nada. Es decir, simplemente en este momento nos unimos porque nos conviene estar juntos y luego nos matamos porque nos encontramos nuevamente porque ahora nos vemos otra vez como distintos. Y por eso la necesidad imperiosa de empezar a acercarnos en otras cosas y de construir acuerdos en otras cosas a todo nivel, ser capaces con nuestros padres, con nuestras parejas, con todos de empezar a generar estas discusiones. Si no, estamos condenados a repetir el ciclo. No va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Cuando yo les digo esto, esto son cosas que yo hago en mi casa con mi esposa y tenemos acuerdos. Y cuando digo acuerdos es tenemos acuerdos escritos y firmados y pactados y son cosas importantes. Porque si no los hacemos simplemente cuando entramos en la divergencia, porque ocurre, a veces no estamos de acuerdo, pues no tenemos tampoco herramientas para resolver, no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? O ocuparemos la posición política que sea. Entonces, es importante como sociedad. Y no solamente esperar que sea el otro el que me gobierne, sino empezar a gobernar nosotros. En la cultura colombiana manejamos a menos de 60 cuando está la fotomulta, pero no, lo subimos a 80 cuando no hay fotomulta. Nos pasamos el semáforo en rojo cuando no hay guarda, pero cuando hay guarda lo respetamos. Ese tipo de cosas, eso son prácticas, eso no son los ciudadanos de bien no somos de bien cuando nos observan, somos de bien cuando nos autorregulamos, cuando sabemos y comprendemos la dimensión de las acciones que estamos llevando hacia el otro, el impacto que tienen estas acciones y cómo esto también violenta a una sociedad y permite que se vayan escalando a ciertas instancias. Nadie que esté en este momento en cualquier posición de poder en este país o en cualquier otro, nadie nació en esa posición y nadie nació siendo corrupto, si se entiende así, ni nadie nació siendo violento. Esto se va construyendo desde la casa, ¿sí? Desde que nacemos se va construyendo y se van edificando las bases para que esto luego sea posible. Por eso, la discusión no solamente es un cambio de piezas de crono, cambiamos el presidente, cambiamos el Senado, ¿y a quién ponemos? Si la sociedad está, si nuestra sociedad está viciada por esto, ¿a quién vamos, a quién ponemos? ¿Cómo hacemos para que el cambio de posiciones realmente sea un cambio en la cultura y un cambio estructural? ¿Sí? Ese es el ejercicio que aún necesitamos dimensionar y empezar a trascender a ese lugar. Todos tenemos una responsabilidad ahí. Por eso yo no estoy, cuando yo hablo de mi primera línea, no es porque yo no estoy de acuerdo con protestar, estoy de acuerdo en que yo soy más importante aquí que allá. ¿Sí? Si mi vida se pierde, seguramente no podré aportar a ningún cambio. Lo mismo que ustedes. Ustedes son importantes porque han elegido la posibilidad de formarse profesionalmente y desde esa perspectiva se supone que tienen la capacidad de pensar distinto y aportar soluciones para que el cambio se genere. Si no, entonces ustedes mismos se están desperdiciando su mayor potencial. Piensen para qué fueron hechos, así como este termo. Este termo tiene una función en el mundo. Y no solamente tiene una función, tiene una capacidad, es decir, él puede solo hasta cierto punto. Que nos quedemos en casa construyendo desde nuestro hogar no significa que no estemos haciendo nada. Significa que estamos aportando desde las herramientas que sí tenemos, desde la posición que ocupamos y desde el lugar de influencia donde de verdad tenemos poder. Si no, pues simplemente nos vamos a quedar en la queja y en el malestar y no vamos a lograr otro escenario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay también alguna información eh, que quiero dar? Perdón, una pequeña intervención. Carol nos pregunta cómo se puede acceder a los videos de las charlas. Esta se está grabando y tan pronto como termine esta charla, obviamente ya se subirá el link para que puedan acceder a ella y puedan repetir. Gracias. Y los invitamos a hacer sus aportes, sus preguntas. Por favor, levanten la mano y abiertamente pueden hacer sus preguntas y comentarios. Oscar, ¿me permites Sí, señor. una pequeña intervención? Sí. Pues primero agradecerle mucho a Pedronel por esta excelente charla, ¿no? Y tengo una pregunta para hacerle. En el día de ayer
se publicó en El País el resultado de una encuesta que se le hace a los jóvenes, donde les preguntan qué le indigna a los jóvenes de la sociedad colombiana, y el resultado mayor lo tuvo la falta de empatía. Es algo muy curioso. En las charlas que tuvimos con los estudiantes, nosotros nos reunimos los decanos con estudiantes de la facultad. En total, por ejemplo, en ingeniería pudimos reunir cerca de 1.300 estudiantes en 3 momentos, ¿no? Sumándolos daría eso. Y lo que más reclamaban ellos inicialmente hacia la universidad era que la universidad no mostraba empatía con ellos ni con esta lucha, ¿no? Y pues me sorprendió que al otro día aparece en El País una encuesta donde la palabra empatía aparece como fundamental. ¿Qué será que está pasando? Digamos que, o sea, ¿qué interpretación tú le das a esto cuando venimos de estados frecuentes de apatía y de simpatía y de un momento a otro la empatía toma ese valor tan grande? ¿Qué será que está por la cabeza de los muchachos pasando? Por la cabeza de todos, mi estimado decano, de todos. Porque como lo decía, como sociedad utilizamos esta palabra, pero todavía no hemos logrado dimensionarla en su visión más ampliada. Si ustedes recuerdan mis palabras, yo decía, no solamente le corresponde al otro ser empático conmigo, a mí me corresponde ser empático con el otro. Entonces, yo he tenido conversaciones también con estudiantes y algunos me expresaban su malestar decían, es que la universidad, y entonces yo les decía, miren, yo no soy la universidad, pues yo no tomo las decisiones ni mucho menos, pero interpretando el rol de la universidad, ¿sí? Interpretando, o mi lugar por lo menos, lo que sí he procurado, por ahí Isabela creo que nos has colocado tal vez por error algún contenido. Gracias, Isabela. Está muy bien. Interpretando ese rol, también sería interesante que yo como estudiante trate de leer qué es lo que están diciendo. No solamente mi emoción, la intensidad de mi emoción. Vuelvo, insisto, la emoción es una señal, pero esa señal, yo soy el que tiene que elegir cómo va a responder esa señal, ¿sí? Eso no quiere decir que, por ejemplo, puede ser que yo le decía a alguien, voy a tomar un lugar cualquiera. Voy a devolverme incluso a la pandemia para no hablar de este evento puntualmente. Cuando algunos estudiantes decían es que la universidad tiene que hacer esto o esto administrativamente, entonces yo hablaba con algunos estudiantes que me comentaban eso y yo les decía, ¿qué sucede cuando nosotros como estudiantes tampoco leemos que administrativamente la universidad tiene que también responderle a otra comunidad que no son solamente los estudiantes, sino por ejemplo los empleados y colaboradores de la misma? Entonces, no solamente es porque a mí me afecte que el otro tiene que ser empático conmigo, sino que aquel que toma decisiones tiene que ser capaz de leer las diferentes perspectivas. Por lo tanto, aunque a mí me esté afectando, también tengo que leer qué es lo que pasa con el otro, qué es lo que la universidad, ¿sí? ¿Qué es lo que la universidad también está viendo que yo estoy dejando de ver? Y tal vez ahí también hay respuestas. Tal vez cuando la universidad dice necesitamos que los estudiantes sigan conectados como comunidad académica con la academia, también está reconociendo que son tan valiosos, ¿sí? Tan importantes en el pensamiento crítico y en otras cosas, que no sería justo enviarlos con más fuego y con más gasolina a que sus vidas se pierdan en una línea para buscar un cambio que tal vez no llegue, porque tal vez, como ya lo expliqué, puede ser que cambiemos las piezas, las posiciones o los cromos, como dicen algunos, pero al final no hemos cambiado mucho porque como sociedad no hemos impactado las estructuras que permiten que eso llegue allá, ¿sí? Entonces, Gracias. acá Alberto Sí, nos coloca, empatía no necesariamente es, ¿sí? Aceptación, ¿sí? Es entender al otro, necesitamos en efecto entender al otro, qué es lo que está tratando de decir, ¿sí? Ese es el lugar, ¿vale? perfecto. David Fernando tiene levantada la mano, por favor, ¿nos compartes? Sí, gracias, Oscar Iván. Pedronel, muchas gracias por su interesante y muy nutritiva charla, realmente. Gracias por su contribución. Quisiera preguntarle algo. Cuando se trata de identificar, digamos, que la otra parte en la conversación no está tan dispuesta a toda esta propuesta de diálogo empático sin necesariamente ceder, digamos, en nuestras posiciones angulares, como usted lo ha dicho, cuando todo este discurso
de hagamos las cosas muy bien, solamente funciona para una parte. Y cuando usted mira que la otra se le pone literalmente en lo que pues se ha puesto en los últimos tal vez 50, 60, 70 años, cuando usted literalmente mira que el aprendizaje como que solamente le toca a una de las partes y la otra literalmente, entre comillas, mama gallo con ese aprendizaje. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, el discurso racional al que usted nos invita tiene lugar para mantenerse? Muy bien, David Fernando. Es una pregunta bastante compleja porque lo he vivido y lo estoy viviendo ahora mismo con todo esto que está pasando. Sin embargo, quiero decir, vuelvo e insisto que no solamente hay una estructura superior de no reconocimiento de cosas que pasan hacia abajo y que está socavando a todos los niveles lo que nos sucede como individuos, sino que hay que pequeñas cosas de abajo con las que también se crea cultura hacia arriba y demás. En este caso, tú has mencionado algo, lo que permite que durante 60, 70, 80 años se mantenga algo, ¿sí? Tiene que ver con una línea de transmisión de la información, de una narrativa que se construye como cultura y que permite que esto se perpetúe. ¿Sí? Entonces tendremos que construir acá abajo, en las nuevas líneas. Por ejemplo, yo soy padre de una niña de 4 años y estoy a punto de ver nacer a mi segunda hija. A mí me corresponde como padre también hacer un ejercicio hacia esa línea, un ejercicio crítico, un ejercicio de análisis, un ejercicio de reflexión, para que esa línea, que en algún momento va a ocupar la línea que yo estoy ocupando, también sea capaz de posicionarse frente a algo. Y eso nos corresponde como sociedad. En este momento puede ser que este no sea el momento oportuno para dialogar entre nosotros, porque los ánimos están exacerbados, porque hay situaciones que están fuera de su cauce, porque está totalmente fuera de control. También habrá que entonces mirar qué acciones de nosotros también están incentivando que esto se provoque. Voy a dar un ejemplo de esto. Yo llevo días viendo incluso en las redes sociales personas que postean cosas como que ya no salgan en la noche. ¿Sí? Voy a decir esto, no, por favor, no sigamos alimentando esto. Y yo entiendo la pasión colectiva de querer seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y esto me parece maravilloso cuando veo que hay movilización social alrededor de esto. Pero tampoco podemos ignorarnos porque nuestras emociones nos dictaminan eso. Tendremos que buscar otro tipo de recursos. Y si el acercamiento no necesariamente es sometimiento, a veces también habrá que recular un poco y mirar cómo me acerco de una manera distinta. Bueno, espere, yo me devuelvo un poquito hacia acá y miro cómo me acerco de otra forma, porque si no, esto también puede ser una forma de ayudar a que el otro incremente su actitud explosiva. Recuerda, aquí hay una cosa que yo no mencioné ahora. Hay 3 posturas en el conflicto que se asumen. Y esto es importante a propósito de esta pregunta, David Fernando. Postura 1, está que es normalmente la más evidente. Está la postura agresiva. Entonces, la agresiva es la que explota, ¿sí? Sin importar de qué lado venga. Agresiva es agresiva sin importar de dónde esté. Agresiva es aquella que es la más evidente normalmente, es la que nos colocan en las imágenes y ojo, si, vuelvo, insisto, yo me meto mucho hacia todos los lados y trato de mirar desde dónde se sitúan y cuando veo imágenes en ambos lados. Yo no puedo decir si son o no ciertas, pues yo no estuve ahí, no viví la situación. Tengo cierto criterio para analizar algo que no invalida lo demás. Eso que yo veo ahí es agresión. Agresión desde el que insulta al otro por su pensamiento político, tanto como el otro que apunta con el arma. Ahí hay agresión. Que ya podemos entrar en términos legales para interpretar todo este accionar y demás, sí, pero en términos psicológicos hay agresión. Ahí no hay otra lectura. La otra postura es la postura pasiva. Y lo que suele ser común en la postura pasiva es que la postura pasiva suele ser entendida como aquel que quiere negociar. Como aquel que quiere negociar. Y ahí hay un error, porque la postura pasiva tampoco es una actitud conciliadora. La postura pasiva a veces se entiende también como una provocación, ¿sí?
voy a ponérselos como ejemplo de una manera muy sencilla. Cuando usted está en una discusión con alguien cercano y esa persona empieza a simplemente a no mirarlo, sí, desconoce su postura, usted en esa pasividad del otro termina incrementando el fuego. Tampoco es esa postura, hay una postura que es la asertiva, y la asertiva será de transmisión de la información, es decir lo que es, a quién es, de la manera que es, no es solamente decirle que me está violentando, hijo de tantas, sino, perdón, yo no me quiero relacionar en estos términos, ¿sí? Pero hay un elemento adicional, y es el momento que es. Si en este momento el estallido está en su punto más álgido, este no es el momento para tratar de acercarme. El momento para tratar de acercarme es cuando las emociones aterricen un poco, cuando los ánimos no estén tan caldeados. ¿Y eso de quién depende? De ambas partes. Si tiene que haber una parte que inicie, no podemos esperar a que alguien tome la decisión por nosotros. Tiene que haber una parte que diga, bueno, venga, sentémonos a hablar y a dialogar. Voy a trascender a este lugar. Estábamos pidiendo que se tumbara una reforma. Se tumbó. Y luego empezamos a pedir otra cosa. Y luego dijimos que queremos que nos escuchen. Y entonces alguien dijo, pero entonces venga, hablemos. No, entonces yo no voy a hablar con usted porque yo no quiero hablar con usted. Es que yo hablo, pero hablo con otro. Entonces ya no quiero hablar. Estábamos diciendo que los ojos del mundo se pongan sobre nosotros. Los ojos del mundo ya están sobre nosotros. Y no estoy diciendo con esto que estoy tratando de invalidar la narrativa detrás. Bueno, me parece que es muy poderoso y muy contundente que nuestra sociedad se haya manifestado. Pero entonces ahora necesitamos, ya nos están viendo, ya algunos sectores dicen que nos quieren escuchar, pues encontrémonos. Creo que la universidad ya está haciendo esto, justamente es por eso, porque ya no solamente construimos esto cuando el gobierno nos escucha, construimos esto cuando nosotros como comunidad nos permitimos acercarnos. Porque, insisto, esa otra contraparte que la vemos como una cosa que está allá, que tiene mucho poder, esa contraparte se construye desde acá, desde abajo, porque todos en algún momento vamos a ocupar un lugar allá o acá, en donde sea que estemos. Todo el que está allá algún día estuvo acá abajo en algún momento. Y por abajo me entiendo no desde una posición social, de un estrato y demás, sino hizo un proceso para llegar a hacer carrera para allá. Entonces habrá que empezar por ahí. Ahí hay dos cosas que quiero decir. Este no es el momento para seguir en una confrontación, en una guerra de poderes, a ver quién aguanta más. Por eso la palabra resistencia, y aquí, bueno, aquí hay personas que seguramente saben más de esto que yo, desde la ingeniería y demás, pero si ustedes miran por definición qué es la resistencia no siempre va a generar una acción, no va a generar un movimiento, sino que responde a la fuerza que otra parte le ponga hasta que finalmente se rompe. Por lo tanto, no solamente tenemos que aguantar, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que movernos en otro tipo de acciones, no podemos seguir experimentando con la misma acción repetitiva y, insisto, inmolándonos ante el mundo. Bien. Sé que hay otras cosas, David, y sé que el escenario se pone complejo, pero en muchos escenarios de conflicto se ha logrado trascender y se ha logrado llegar a otra cosa, así eso es lo que no hemos, eso es de las pocas cosas que no hemos hecho en 120 años. David Fernando, ibas a decir algo, perdón. Sí, es que leyendo la historia y mirando el sinnúmero de conflictos que la historia nos muestra aquí y en otros lugares y en otros tiempos, lo que uno encuentra es que si solamente se ejerciera la racionalidad, pues no tendríamos necesidad incluso ni de estados, ni de leyes, ni de acciones legítimas de fuerza, porque pues vendría el atracador, uno le diría, venga, charlemos, uno terminaría tomando café con el atracador y en el ejercicio de la racionalidad. O sea, la racionalidad no es suficiente. Eso lo han entendido algunas organizaciones muy dolorosamente. Entonces, digamos que lastimosamente a veces uno encuentra que la racionalidad, el ejercicio de la racionalidad ya no tiene espacios. Yo espero, confío, es mi deseo, mi profundo deseo de que encontremos escenarios de racionalidad para todas las partes, en donde todas las partes nos encontremos con ese deseo
de dialogar racionalmente desde todas las herramientas y desde todos los ángulos que nos has brindado. Sin embargo, pues tengo, digamos, esa penumbra como persiguiéndome atrás desde todo lo que la historia nos ha mostrado, y es que a veces hay factores, hay actores que literalmente no están buscando esa eliminación de la racionalidad, sino mantener el statu quo, mantener una narrativa pues que les ha dado ciertos privilegios y donde prácticamente mantenerse en una etapa como medio colonial o medieval les conviene. Entonces, pues es un muy profundo deseo de que en el ejercicio nuestro de la racionalidad, y yo me incluyo aquí en esta parte, digamos, en la que creo que la protesta social ha sido muy justificada, podamos llamar a los otros actores a convencerlos de alguna manera de que desescalen las posiciones y nos encontremos en un punto de construcción de un mejor país. El escepticismo me llega desde la historia, ¿no? El escepticismo me llega desde la historia. El escepticismo me llega desde la historia, pero uno debe mantener el optimismo hasta el último momento. Entonces, digamos que el ejercicio es mantener el optimismo a pesar de la historia. Y pues en ese sentido, digamos, el balance casi que es una necesidad psicológica. Gracias por tu respuesta. Por supuesto. Y David Fernando, acabas de decir algo y es, la historia nos dice esto, pero también precisamente cuando mencionaba en algún momento el tema del Centro de Memoria Histórica y estos ejercicios de reconstruir narrativas y demás, el valor que tiene reconocernos en la historia es justamente con la mirada de ver cómo no repetimos aquellos capítulos terroríficos de la misma. Lo que no hemos sido capaces, esta es una sensación mía y aquí hago una lectura muy personal, es justamente de aprender de eso, ¿sí? No sirve de mucho, daba el ejemplo ahorita del escudo del América y del Cali, no sirve de mucho que hoy coloquemos este emblema tan maravilloso en la ciudad si dentro de un mes nos vamos a estar matando por un partido de fútbol, es decir, no aprendimos nada. Y el tema está ahí. Es decir, para que la transformación se dé, necesitaremos que ese estallido social produjo algo maravilloso, ahora hay que mantenerlo. Miren que no todo está mal, es decir, ese estallido produjo que barrios que en el distrito de Agua Blanca se unieran alrededor de un sector. Y ahí, por ejemplo, quienes conocen entre Mariano Ramos y República de Israel, donde está Puerto Resistencia o Puerto Rellena, ahí hay fronteras invisibles. Que la gente se haya unido ahí, eso es maravilloso. Ahora hay que lograr mantenerlo, pero no lograr mantenerlo solamente para pelear contra alguien, sino mantenerlo para dejar de pelear entre nosotros. Entonces, esos son logros, pero esos son logros significativos no solamente para rebelarnos contra algo, sino son logros significativos en la medida que seamos capaces de consolidarlos en el tiempo, que es lo que no sucede. Porque seguimos invisibilizando eso y seguimos creyendo que el problema está allá arriba y no atendemos el problema que está aquí abajo. ¿Sí? En esa medida ya empezamos a generar cambios. Y nuestra historia nos dice eso. También nos dice la historia que aunque estos eventos ocurren a nivel mundial, no solamente en Colombia, gracias a que hemos aprendido o las sociedades han aprendido de estos fenómenos, ya no hay los bárbaros, ya no están los vikingos, ya no están, este tipo de ejercicios han ido diluyendo y se han ido transformando sociedades que fueron muy violentas en otro tipo de comunidades y colectivos. Nosotros estamos en ese proceso y tenemos que trascender a otro ejercicio y ahí la racionalidad es importante, ¿sí? Por supuesto, la primer movilización al principio puede ser muy violenta porque vuelvo, insisto, ahorita que mencionaba los tres niveles de intensidad del conflicto, lo que hacemos con él es desconocerlo, apagarlo, ahí todos somos actores, como opacamos todas esas pequeñas narrativas que ocurren en nuestros entornos, las invisibilizamos, cuando ya las narrativas individuales trascienden y van trascendiendo, se van consolidando como grupos hasta que al final generan grandes estallidos. Esto incluso lo vemos, yo he tenido la posibilidad de trabajar incluso con sindicatos de organizaciones y uno lo ve ahí. Cuando yo me he sentado a hablar con personas sindicalizadas en empresas,
Lo que he visto es que pequeñas cosas que se han empezado a invisibilizar finalmente se vuelven fenómenos colectivos hasta que estallan, hasta que se manifiestan. Entonces, lo que la racionalidad nos permite es que haya un cierto nivel de estallido. Es que el malestar no es malo, es que el conflicto como conflicto no es malo, los conflictos son transformadores. Lo que necesitamos, que no hemos aprendido, es a cómo gestionarlos, que esa es la narrativa racional que yo he propuesto acá. Desde, bueno, ya nos dimos piedra, llevamos 15 días dándonos piedra, ahora ¿qué otra cosa nos podemos brindar? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Cómo nos podemos cambiar el chip desde abajo y empezar a hacer otras cosas? Yo tengo amigos en Ciudad Jardín, amigos que ayer desde otra postura, porque ninguno tenía un arma, ¿sí? Médicos, pequeños empresarios, yo tuve empresa hasta hace un par de años, tenía mi propia empresa pequeña y mi socio vive en Ciudad Jardín. Y estaba totalmente aterrorizado con una niña de 2 años en su apartamento viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿me dejo de hablar con ellos porque viven en donde ocurre un hecho? No, necesito acercarme justamente a ellos, permitirme llegar allí para poder generar un tipo de debate distinto. Hay gente que piensa, digo, para dar una lectura incluso ampliada, hay gente que piensa que los que vivimos en Valle del Lili o Chalema somos millonarios. Hay gente en el distrito que piensa eso, ¿sí? Y creen y nos ven a nosotros como ajenos a ellos porque por un lado tal vez no se han acercado y por otro lado nosotros tampoco los hemos reconocido. Hay personas en la ciudad que ni siquiera son capaces de atravesarse la ciudad de Cali porque creen que ese es un lugar completamente terrorífico. Entonces, empezamos a invisibilizar cosas. Allá hay una cantidad de personas con una cantidad de problemáticas y tenemos que ir a asomarnos por allá algún día, ir a mirar. Y ahí empezamos a construir también sociedades, no solamente de un lugar desde un lugar del gobierno. Eso no son para que yo me acerque a esas comunidades, no es el gobierno el que me acerca, ¿sí? Soy yo el que decido acercarme también y empiezo a mirar que puedo también aportar desde un lugar distinto. Oscar Iván. Sí, muchas gracias, Pedronel. Quisiera darle la palabra a Narly. Muchas gracias por tu intervención. Narly, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Narly Álvarez. Yo soy mamá de un estudiante de la universidad y quería pues dar las gracias a la universidad por haber abierto este espacio para los muchachos, muy necesario en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Pero también quería saber, a partir de aquí, ¿qué se piensa la universidad para hacer a futuro? Porque está muy bien que venga Pedronel y les hable a los chicos, pero ¿qué más ahora? Porque lo que vemos es que realmente nosotros nos olvidamos de las cosas. Y decía Pedronel, sí, bueno, están los de Puerto Resistencia, ahorita están unidos y la idea es que eso se mantenga, pero ¿qué haremos como comunidad universitaria, como madres de familia de estos chicos que están estudiando en esta universidad? Pues en este caso de esta universidad, pero debería ser de todo el pueblo. O sea, ¿qué ha pensado la universidad en hacer para seguir construyendo algo mejor para estos chicos? Porque yo lo que veo es que sienten es desolación de no saber qué futuro les va a esperar. Y yo lo digo como mamá, a mí me da miedo a veces, mi hijo estudia cine, que tenga que salir a la calle con una cámara, con un equipo, a hacer sus grabaciones y que le pase algo. De hecho, ya nos han pasado y nos han amenazado en la calle de hacernos daño y yo creo que por el discurso pacífico no nos ocurrió nada, solo nos robaron el dinero. Pero no poder salir a la calle antes de que ocurriera esto ya era miedoso. Ahora es desolador. Entonces es eso, ¿no? ¿Qué ha pensado la universidad en hacer a futuro con la problemática que va a persistir? Ya lo decías, 150, yo creo que no solo 150, llevamos 500 años. Entonces, ¿cuáles son las nuevas propuestas que se han venido pensando o gestando en la universidad para ellos? Muchas gracias. Gracias, Nali, por esta maravillosa pregunta. Ya también iba a hablar en esa ruta. No solamente qué se está pensando, qué hemos hecho, porque nosotros no, voy a decir, yo no puedo hablar por todas
digamos, instancias de la universidad. Ahorita también aquí hay de otras, está el decano y hay de otras facultades que seguramente nos pueden ayudar a ampliar esto. También está el jefe del Departamento del Desarrollo Humano, Alberto Cuervo Villafañe, que además es mi jefe. Y voy a hablar desde bienestar, ¿vale? Bienestar universitario, que es donde yo estoy. Nosotros como bienestar, particularmente, nunca hemos visto las situaciones como coyunturales, o por lo menos no es la visión que tenemos. Es decir, no creamos cosas porque es que están pasando cosas, sino que anticipamos cosas. Y en bienestar hay espacios, existen espacios. Para dar un ejemplo, Narly, y que es lamentable que muchas veces todos estos espacios o no se reconocen o no son, solamente los buscamos o nos preguntamos por ellos cuando estamos en la coyuntura, y no nos damos cuenta de que están ahí precisamente para prever que puedan suceder cosas a futuro. Dar ejemplos puntuales. Universidad para la Familia es un programa que es para los padres de familia de estudiantes de primer semestre, y si se matriculan 350 estudiantes en la universidad en un primer semestre, a veces tenemos suerte de que vayan 60 padres. Y eso es justamente porque, no porque los padres muchas veces no se les diga, porque la información se envía, se hace el trabajo, se convocan, rectoría lo hace, sino ahí está el espacio, ahí se tocan diferentes escenarios, cosas que he hablado aquí, ahí también suceden, ¿sí? Como la comunicación, ahí hay espacios para trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque entendemos que, como lo mencioné anteriormente, desde la familia misma necesitamos empezar a gestionar esto, porque en la familia se construyen bases para esto. Está el centro de escucha psicológica, que es permanente, y en este momento justamente nuestras atenciones en el centro de escucha psicológica giran en torno muchísimo a esto, y uno ve las curvas, ¿no? Cuando estamos en etapa de parciales, los que buscan el centro de escucha es por el problema de los parciales. Cuando estamos en periodos intersemestrales, los que lo buscan es por problemas familiares, por las relaciones de pareja, en fin. Cuando estamos en periodo de matrículas, buscan por problemas financieros. Y ahora estamos hablando, cuando empezó el COVID, estábamos hablando del confinamiento y sus efectos, ahora estamos hablando del paro. Entonces, lo que hay que darnos cuenta es que el espacio está creado no solamente para que lo busquemos cuando ocurre un insuceso que marca una realidad tan fuerte, sino para que nos acerquemos a él. También hay espacios de tipo conversatorio. Nosotros para los estudiantes, para la comunidad en general, porque aunque convocamos mayoritariamente estudiantes, pues ahí pueden también entrar colaboradores y otras personas de la comunidad. Está justamente un espacio denominado Tertulias Wow. Tertulias es un espacio libre de conversación, se proponen temáticas de diferentes aspectos, y una de las cosas que más hemos querido justamente hacer es que no seamos nosotros quienes propongamos las temáticas, sino los mismos estudiantes quienes las hagan, entendiendo que las discusiones no se gestan en nosotros, sino que hay cosas que están sucediendo en ellos y que necesitan también ser abordadas, dialogadas y conversadas en espacios como estos. Está Metamorfosis, que son talleres para los estudiantes. Es decir, hay diferentes programas y ejercicios que están creados para eso. Pero voy a hablar de otros dos, por ejemplo, que muchos estudiantes incluso no conocen y para este momento son poderosísimos, y que si bien la cobertura que podemos tener en este tipo de programas no siempre nos dará la posibilidad de atender a toda una comunidad, por lo menos sería interesante que los estudiantes se alineen en función de esto. Uno es la Escuela de Facilitadores Sociales, que justamente desde el ejercicio mismo de una preparación que se hace con los estudiantes, lo que busca es darles herramientas para que ellos también se sitúen como transformadores de un contexto y logren generar propuestas y apoyar procesos de intervención social, ¿sí? En unos contextos con los que la universidad ya tiene unos convenios previamente establecidos. También está la Escuela de Liderazgo, y la Escuela de Liderazgo es otro escenario donde los estudiantes, a partir de reciben no solamente una información, sino que ellos también construyen propuestas y proyectos. Y a nivel académico también existe. Voy a dar un escenario para el caso aquí, quienes sean docentes de la Facultad de Ingenierías y estudiantes lo conocen, la asignatura de Desarrollo Personal. Todos los estudiantes de la Facultad de Ingenierías ven la asignatura de Desarrollo Personal. ¿Por qué existe la asignatura? Y seguramente el decano nos puede ampliar esto que yo voy a decir. Existe
porque la facultad en algún momento también entendió que no solamente era una responsabilidad formar profesionales con conceptos, sino profesionales con una perspectiva humana específica. Y cuando vemos incluso la distribución de los contenidos de la asignatura, uno en esos contenidos, y lo digo porque además coordino el equipo docente de esta asignatura y fui docente de la asignatura también, en la asignatura trabajamos primero autoconocimiento. ¿Y eso para qué le sirve a un estudiante? Pues para que descubra, aparte de todo lo que tiene en sí, en su propia narrativa, en su propia historia, qué otros recursos tiene también para ser sujeto en el mundo. Luego abordamos un capítulo que son las relaciones y coincidencialmente en ese capítulo de las relaciones abordamos el tema del conflicto. Por lo tanto, como universidad ya no lo hemos pensado porque entendemos que el conflicto es connatural a la dinámica humana y por lo tanto necesitamos tener herramientas ahí. Y hay un tercer escenario donde hablamos de los escenarios de vida. Y en los escenarios de vida lo que invitamos a nuestros estudiantes justamente es a que problematicen los escenarios en los cuales coexisten y sean capaces de generar reflexiones a partir de eso. Y esas reflexiones traducirlas en acciones desde la perspectiva de su ejercicio como futuros profesionales, entendiendo que no solamente tienen una responsabilidad para ejercer algún día con un título en una organización, sino que independiente de la formación como ingeniero, diseñador o lo que sea que estemos estudiando, también tenemos una responsabilidad como sujetos de una sociedad. Entonces, respondiendo justamente ahí, todo el tiempo la universidad está trabajando, no es una visión porque ocurrió esto, entonces vamos a crear aquello. Puede ser que en efecto de esto surjan nuevos espacios, porque todo el tiempo también estamos pensando cómo reinventar, pero hemos anticipado, por eso cuando invitamos a los estudiantes a permanecer conectados con el ejercicio académico, no es una decisión arbitraria. Cuando le decimos a nuestros estudiantes permanezcan con nosotros es porque hay espacios que están creados para el diálogo, para el encuentro, para reflexión, para todo esto y para que se descarguen también, no para que simplemente estén angustiados en una lucha solos cuando nosotros también estamos de acuerdo con su sentir, nosotros también lo sentimos, lo vivimos y somos ciudadanos que también nos sentimos afectados por esto. No sé si Alberto o alguno de los docentes, el decano, quieran ampliar un poco esto que he mencionado como universidad. Creo que aquí pues no soy el único que tiene otras cosas que seguramente puede mencionar. Gracias, Pedro. Sí, y gracias también a la intervención de Narly, que interesante, qué bueno que también esté acá una madre de familia aportándonos con sus perspectivas. Y quiero leer lo que dice en el chat. A Haider Andrés nos dice, nos falta esta reflexión crítica al final de todos estos sucesos, que se realice una transformación colectiva desde lo individual. Muchas gracias por tu intervención, Haider. Y quiero dar la palabra al decano de la Facultad de Ingeniería, Freddy Naranjo. Bueno, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a Narly por estar presente en esta reunión. Y también gracias a Pedronel. Pedronel ha hecho o ha presentado una lista muy extensa de cosas que la universidad viene haciendo. La pregunta que nos haríamos ahora es, ¿será que será que nuestros estudiantes, nosotros, los profesores y todo, hemos venido aprovechando todas esas cosas? Yo creo que el momento ahora es muy propicio para que estos espacios que nosotros ya tenemos se enriquezcan, se nutran, porque hay conciencia ahora de la necesidad de ello. Además de todos los espacios que manifestaba Pedronel, brinda bienestar universitario, en la Facultad de Ingeniería también tenemos muchísimos espacios donde hemos venido debatiendo la situación nacional desde distintas perspectivas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, creamos la Cátedra Cali, porque uno de los principios fundamentales de nuestro enfoque curricular es poner el currículo en contexto. Nosotros queremos que nuestros estudiantes conozcan con detalle el contexto. Los estudiantes de ingeniería en general, hay que reconocerlo, no han sido los más, digamos, afectos a tratar los temas sociohumanísticos y toda esa cosa. Todavía muchos de ellos ven estos temas como temas de relleno. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer entender que la ingeniería es una profesión de carácter sociotécnico. O sea que además de una importancia enorme, porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros diseñemos, también diseña formas de vida. Es decir, que lo que nosotros hacemos tiene un carácter ontológico muy profundo. Entonces,
cuando uno invita a los estudiantes a pensar en eso, entonces aparecen los problemas de la ética, aparecen los problemas de la política, en fin. Mire, entonces, para mencionar algunas otras actividades, tenemos trabajos con comunidades desde hace varios años que han sido reconocidos. Somos una de las facultades de ingeniería que más se ha preocupado por el tema social. Un lema que venimos impulsando desde hace algunos años es que nosotros queremos formar ingenieros para la transición hacia un mundo mejor. Eso aparece por toda parte donde nosotros hacemos mención a la Facultad de Ingeniería. Entonces hemos querido también estimular la reflexión en los jóvenes sobre qué es eso de un mundo mejor, ¿no? Empezar a imaginar futuros posibles es muy importante porque nosotros como ingenieros tenemos que tener los elementos para ver cómo los diseñamos, cómo los implementamos, cómo los construimos. Entonces, el papel de nosotros como universidad ahora siempre es la de mostrar caminos, mostrar alternativas, mostrar conexiones con el resto del mundo, qué se está moviendo ahora, cómo se están dando los procesos de cambio ahora. Hace muchos años se pensaba que una sociedad se transformaba mediante un proceso revolucionario violento y que no había otra forma de hacerlo. Hoy en día se está pensando diferente, se piensa en pequeñas transformaciones que se conecten con otras. El profesor Mancini, un famoso diseñador, habla que es importante reivindicar las pequeñas acciones locales, abiertas, conectadas, ¿cierto? Locales, abiertas, conectadas. Eso es muy importante. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que nuestros estudiantes participen en muchas de las actividades que nosotros tenemos con la comunidad, que se acerquen al territorio, que conozcan la problemática de la gente, porque de ahí es que tienen que salir de todas esas de conocimientos que tienen que salir las alternativas de solución. La universidad tiene además una fundación que es Funda Autónoma, donde también venimos haciendo un trabajo no solo desde ingeniería, sino desde todas las facultades en una zona de conflicto. Hemos venido estimulando programas de agricultura urbana, por ejemplo. Hemos venido ayudando a mejorar la calidad de la educación en temas que tienen que ver con tecnología en distintas comunidades. Por poner un ejemplo concreto, en la Comuna 20, que es una de las comunas ahora afectadas, allá hemos hecho trabajo, allá han estado nuestros estudiantes. Tenemos una asignatura que se llama actividad complementaria, donde los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto corto guiados por un profesor y queremos que estos proyectos, ojalá la mayoría, tengan contacto con la realidad social. Entonces, nosotros ya venimos haciendo, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar ahora seguramente? Más interés por esto. Entonces, yo creo que de todos estos procesos, lo que vamos a salir fortalecidos porque ya teníamos, ya veníamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, el llamado más bien, por ejemplo, a los padres de familia, bueno, ¿por qué no participa más en la universidad para la familia? ¿Por qué la participación no es la que queríamos? A nuestros estudiantes, bueno, ¿por qué no participan en las sesiones que hacemos, en los seminarios? Permanentemente hacemos seminarios. La problemática ambiental, por ejemplo, es una preocupación nuestra permanente. Siempre hay actividades en ese sentido. Entonces, yo creo que lo que va a pasar ahora es que vamos a tener una comunidad mucho más despierta que va a poder atender a muchas de estas cosas que nosotros ya venimos haciendo y que seguiremos haciendo. Muchas gracias, Narly, muchas gracias por su interés y tenga la seguridad de que la universidad no se ha quedado quieta frente a eso. Muchas gracias, decano. Quisiera, mm, eh, bueno, en un instante les voy a enviar también el correo de escucha psicológica, que es el espacio que tenemos también de atención individual desde el Departamento de Desarrollo Humano para que hagan uso de este espacio. Muchos estudiantes, docentes y demás no lo saben. Por ahí me llegó una pregunta por interno, no la alcancé a leer. Si la persona me la quiere hacer en el micrófono, se lo agradecería, que estoy desde mi dispositivo móvil y tengo que hacer muchas operaciones a veces para lograr leer los mensajes que me llegan ahí. Hay una cosa en la que creo fielmente, y el decano Freddy nos lo acaba de subrayar, y es que las pequeñas acciones suman. El estallido social genera una visibilización y una movilización, pero eso, sin las pequeñas acciones posteriores no ocurre nada, porque he insistido con esto, no es simplemente un cambio de fichas, necesitamos otras cosas. Aquí hay estudiantes, aquí hay docentes, aquí hay, ya sabemos que también hay padres de familia, y
creo que nos corresponde a todos empezar a generar diálogos. No tenemos que crear grupos de 10, grupos de 20, grupos de 30 para estos diálogos. El solo hecho de que empecemos a visibilizar lo que estamos haciendo, ahí empezamos a gestar justamente esto. Que nuestros estudiantes comprendan, por ejemplo, que no es solamente un ejercicio de recibir contenidos y de pasar parciales, eso ya tiene que ser una segunda instancia, es decir, el pensamiento crítico y la reflexión son invitados permanentes en la institución y para nosotros esto es fundamental, ¿sí? Y aunque no fuese nuestra mirada, necesitamos que entendamos que ellos deberán posicionarse desde ese ejercicio y todos, no solamente los chicos, sino los padres y los adultos que somos sus interlocutores hacia el mundo, tenemos esa responsabilidad. No somos ni lo suficientemente jóvenes ni lo suficientemente viejos para no tomar una posición y por lo tanto debemos seguir en este ejercicio. Y este será un ejercicio, pero no solamente desde la reflexión, sino desde la acción, pero acciones concretas que transformen. Acciones como cuando participamos en grupos, cuando empezamos a buscar impactar nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro entorno, ¿sí? No solamente cuando peleamos por redes sociales, porque ahí no transformamos a nadie. De hecho, hay cientos de estudios que demuestran que cada posicionamiento que tomamos en redes sociales, lo único que hace es alejarnos de un otro. Entonces tenemos que buscar otros espacios de diálogo para acercarnos y acercar posturas y empezar a mirar cuáles son los intereses comunes. Y ahí ya seguramente podremos encontrar otras rutas que no hemos explorado. Porque si lo revisamos, las que hemos explorado, pues casi siempre son las mismas o se parecen mucho. Y ahí tendremos que ocupar un lugar distinto. Yo no sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Ahí Alberto, el doctor Alberto nos ha compartido escuchapsicológica@uao.edu.co. Este es el espacio de nosotros desde el Departamento de Desarrollo Humano también para que nos escriban. De mi parte, insisto en este llamado. Los estudiantes que están aquí tienen compañeros en cualquiera de las posturas, en cualquiera de los escenarios que estén. Hablen con ellos, dialoguen con ellos. No intenten convencerlos de algo distinto, por lo menos escúchenlos. Y creo que ahí ya habrá algo diferente que podremos leer. Y en el solo ejercicio de escucharlos, también estamos aportando. ¿Vale? De mi parte, creo que voy despidiéndome. Si hay más preguntas, por supuesto, las podré responder. No quiero tampoco, pero también agradecerles infinitamente por su presencia, por su humanidad, por su capacidad de escucha y de recepción, porque creo que ha sido oportuno. Y como les dije, desde que empecé mi presentación, esta es una mirada, la mirada de una persona que también ha habitado el mundo, que ha vivido una serie de circunstancias y que a través de esas circunstancias aprendió algo y ese algo le ha servido en algunas, no siempre funciona, pero la mayoría de las veces sí que funciona. Oscar Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedronel. Muchas gracias también a Alberto Cuervo, al doctor Freddy Naranjo. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, animar a los estudiantes a recordar nuevamente, resaltar este llamado de Pedronel y el llamado en general a la escucha, a la conversación y a la concertación. Muchísimas gracias por su asistencia. Esta charla de hoy entonces ha quedado grabada. Tan pronto tengamos el link, lo podemos compartir para que también lo puedan revisar nuevamente. Muy amables a todos por su asistencia. Feliz tarde.